Esto es A mi yo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien teníamos temas pendientes. Durante los siguientes episodios nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. A mi yo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque. Hace algún tiempo me prometí que el día que contara mi historia lo haría con la cabeza en alto y llena de orgullo. Hoy quiero platicar un poco de mi andar por esta vida. Hoy le escribo una carta a mi yo del pasado, algo que siempre ha llenado de miedo. Hoy vengo a escribir esta carta para aquella joven de 18 años, donde le quiero decir que tiene que ser valiente, que tiene que sacar fuerza de donde pueda y que nunca olvide que aunque a veces la vida se llena de oscuridad, siempre volverá a salir el sol. Siempre existirá ese rayo de luz que nos recuerde que entre tanto desastre lo último que muere es la esperanza y que llegará el día en que aquella heridas que tanto duelen se volverán cicatriz y el dolor poco a poco se irá. Hoy en esta carta vengo a mostrar aquellas cicatrices, esa marca en el alma que me recuerda el día a día que en algún momento vencí a tan temido monstruo llamado muerte, del cómo nos vimos cara a cara, pero decidí vencer esta batalla. Aún puedo recordar como si lo estuviera viviendo justo ahora. Me acuerdo perfecto que en ese momento de mi vida, y quizá el único, puedo decir que tuve una familia. Puedo aún escuchar la risa de mi hermanita sentada a mi lado mientras tomaba su mano. Aún recuerdo las ocurrencias de mi hermana mayor que nos hacía reír a todos. Aún puedo ver a mi padre manejando. Ahora que regreso al pasado fue la última vez que lo vi realmente feliz. Lo veía lleno de luz, siendo un hombre pleno. A veces solo basta un instante para destruir una vida, en mi caso una llanta que se ponchó en medio de la sierra oaxaqueña. Bastaría para acabar con lo que en ese momento yo conocía como felicidad. Nadie te prepara para despedirte del amor de tu vida, nadie te dice que la abraces, que le repitas todo lo que amas, antes de que aquel ángel regrese al lugar donde siempre perteneció. Recuerdo abrir los ojos y lo primero que vi fue un cielo totalmente estrellado, sentir como mi cuerpo minuto a minuto se quedaba sin fuerzas y pedir que solo fuera una pesadilla, querer despertar, pero no pasaría, ahora sería mi realidad. Una familia totalmente destruida por la pérdida de mi amada Paulina. Ahora tendríamos que vivir sin ella. Aún recuerdo estar tirada en el pasto y girar un poco mi cabeza y ver cómo abría esos ojitos. En ese momento, entre tanto desastre, recuerdo sentir paz, pensando que ella estaba bien, que ella seguiría caminando a mi lado en esta vida. Pero no fue así, solo fue una mala jugada de la vida. Aquella noche llena de tanto escombro, gritos, negación, frustración, miedo al futuro, pedazos de corazón regados por aquel barranco, llegaron aquellas personas que me gusta llamar las ángeles, que me ayudarían a pelear con aquel monstruo llamado muerte. Mientras iba en la ambulancia, totalmente desorientada, pensaba que todo era producto de mi cabeza, que solo era un sueño, mientras mi hermana mayor sostenía mi mano y lograba escuchar que ella me pedía que no me fuera, que luchara, que saldríamos de esto. Llegó aquella llamada que acabaría por matarme. En esta llamada nos decían que mi pequeña Paulina no había sobrevivido. Mi niña ya no estaría más con nosotros. Me acuerdo que en ese momento sentí como todo lo que había vivido con ella pasaba por mi cabeza, como si se reprodujera una película. Fue tan fuerte el dolor que mi corazón no pudo más y entré en paro. Al parecer ahora yo también me iría con ella. No creo que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu no querían una vida sin ella. El temor a una vida sin ella era más fuerte que todo lo que era yo. Solo recuerdo sentir cómo todo se alejaba o quizá era yo quien me estaba yendo. Cada vez escuchaba todo más lejano y veía todo negro. Pero después de una corriente eléctrica hicieron regresar a esta vida. Y la pregunta sería, ¿qué pasó después? Pasaron muchos días de mi vida en un hospital, días donde la esperanza se iba, muchos días donde yo pedía irme a aquel lugar donde mi hermanita se había ido. Los dolores físicos que sentía jamás se compararían con el dolor que me quebraba el alma. Aquel vacío que pensaba que siempre estaría ahí, podía notar cómo día a día mi cuerpo se empezaba a recuperar, pero me preguntaba, ¿ahora cómo será mi vida? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿O si podría seguir en esta vida con tanto dolor? Mi vida se llenó de un miedo terrible al futuro y me preguntaba si existiría un futuro para mí. Extrañaba tanto lo que algún día conocí como felicidad y llegué a pensar que jamás volveré a sentir lo que era ser feliz. Odiaba la vida, ya no le veía sentido a nada, preguntándome por qué tenía que pasar esto, por qué tuve que ver cómo mi familia se destruía, cómo yo me destruía.
Puedo decir firmemente que yo nunca logré ser aquella persona. Algo en mí murió ese día y jamás podrá volver a revivir. Ahora que la vida ha pasado y que decido leer un poco el libro de mi vida, hoy me doy cuenta que no solo perdí a mi hermana, no solo perdí a mi familia, no solo perdí a un padre feliz, me perdí a mí. Muchos años de mi vida viví en un laberinto, en un bosque en total oscuridad, como un barco de papel que se dejaba llevar a cualquier camino con la corriente de aire. Creo que lo más duro fue aprender a vivir con este dolor, con la pérdida de mi hermana, y con el pasar del tiempo fue aceptar que yo no volvería a ser la misma persona, pero tenía dos caminos: realmente perderme en un mundo lleno de dolor y quejas y preguntarme y preguntas que jamás llegarían, o empezar a ser una mejor versión de mí, amando día a día todo lo que era. Creo que decidí tomar el segundo camino, donde solo quiero vivir con todo lo que conlleva, sabiendo que la vida es muy dura, que habrá momentos llenos de felicidad, pero otros que de nuevo puedan llegar a romperme, quitarme aquel miedo a la pérdida en el cual aún sigo trabajando día con día. No puedo decir que diario veo así la vida, sería una total mentira. Hay días en que mis recuerdos y mis miedos deciden darse una vuelta. Tengo aún muchas preguntas sin contestar, pero ahora dejo que la vida se encargue de contestarlas. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de A mi yo de ayer. Bienvenidos. En esta tarde estamos Mariana Espinosa Pilar Carrasco. Andrei Burgos. y tenemos una invitada especial, a una valiente y sobreviviente que nos comparte su carta de forma muy generosa. Bienvenida, Marilu. Hola, muchas gracias. Estamos muy conmovidos de escuchar tu historia y algo que a mí me llama la atención es que nombras el miedo a recordarla y el miedo a lo que viene en la vida después de haber vivido esto. Entonces, tengo la duda, ¿qué es lo que te motiva a atravesar este miedo y hoy compartir en este espacio tus vivencias? Pues yo creo que lo que me motiva es ¿cómo decirlo? Pues es como tener una segunda oportunidad de vida, querer ser mejor persona. Esto de tener una segunda oportunidad es también muy conmovedor porque después de perder a alguien tan querido, tú mencionas en tu carta, nunca volvemos a ser esa persona. ¿Y en quién te has ido convirtiendo poco a poco? Porque dejaste de ser aquella chica previa al accidente. Pues sí, realmente yo creo que ese día murió una persona o mucho de mí, y quizá muchos años pues me perdí, pero yo creo que ahorita ya estoy luchando por volver a ser feliz y ser la mejor versión de mí misma. Ok. Me nace preguntarte, Marilu, ¿cómo fue hablas de que te perdiste? ¿Cómo ha sido ese proceso de volverte a encontrar? ¿Cómo lo has conseguido a través de este tiempo? Pues ha sido un proceso bastante largo, han sido pues ya 5 años, 5 años y medio. Realmente los primeros años pues era estar totalmente perdida, no saber, tener muchas preguntas, mucho coraje a la vida, estar enojada. Realmente pues justo como lo escribí, era dejarme llevar por lo que me pasara. Realmente no le encontraba mucho sentido a las cosas, hasta que un día decidí volver pues ya no quería estar en ese lugar, que yo creo que es la depresión. Ujú. Yo creo que es estar en un lugar demasiado oscuro. Yo te quisiera preguntar, Marilú, si ha sido diferente el narrar esta historia, esta carta que escribes, si algo cambió al leérnoslas a nosotros, al compartir cómo ha sido tu proceso y cómo has pasado cómo has vivido y cómo sigues viviendo ese duelo. Pues sí, más que complicado, pues da nervios, ¿no? Yo creo que es la primera vez que puedo contar mi historia así. Creo que es la primera vez que la puedo contar sin tanto miedo. Bueno, realmente ya no hay miedo, ya es, creo que es otra etapa de mi vida. Ya no hay miedo, ahora creo que son los nervios de compartir mi historia, y quizá en algún momento yo me prometí que volveré a contar esta historia, pero siendo otra persona, y me llenaría de orgullo decir que aquí estoy, que vencí, que he vencido muchas cosas. Y al inicio de tu carta mencionas también una frase que es muy linda, contar tu historia con la cabeza en alto y llena de orgullo. Siempre quise
creo que ese ha sido también uno de mis motivos para seguir adelante, el poder algún día, que creo que ya llegó, el poder contar mi historia, el poder realmente sentirme orgullosa de quien soy. Mucho tiempo no me sentía, mucho tiempo me quejé pues de un golpe tan fuerte, y pues ahora me doy cuenta que pues uno tiene dos caminos, el seguir adelante o el vivírsela quejando y haciéndose preguntas que pues nunca van a llegar, ya no buscar el por qué pasó, sino el para qué me pasó esto. Me conmueve mucho esta parte que dices no buscar porqués y es como y cambiar la pregunta, ¿no? El ¿para qué me pasó esto? Y me gustaría saber si me puedes decir un poco de esa respuesta. Sí. Ujú, Realmente yo creo que esta pregunta, bueno, lo que me dijeron me lo dijo mi abuelo paterno. Justamente habían pasado días que me había accidentado y yo no le entendía realmente lo que él me quería decir con ya deja de buscar el por qué, empieza a buscar el para qué. Realmente no, pues no le tomaba sentido, no le hallaba forma, y al pasar de los años me di cuenta que ya no tenía caso buscar un por qué pasó, era mejor buscar el para qué tenía, bueno, para qué tuve que vivir esto, qué enseñanza me iba a dejar, qué iba a poder hacer con esto, y pues creo que he podido salir adelante. Yo te quiero comentar, Marilu, que te oigo y tu historia me parece muy conmovedora y además me conecta con con mis propias historias de duelo, ¿sabes? O sea, creo, y no sé, también lo pongo como pregunta para ti, que los duelos son un proceso personal, que de pronto la gente cree que tiene que ser un proceso como parecido al de otras personas. Y realmente es muy difícil acomodar nuestro propio duelo y nuestro propio dolor en un esquema que nos venden que debe ser cumplido así, ¿no? O sea, que debe de durar cierto tiempo, que no debes de repente de regresar a sentir ese dolor profundo, o que sientes que si tú ya empiezas a hacer tu vida y a retomar tu vida y tu pulsión de vida, estás olvidando a la persona que murió. Entonces, quisiera que me comentaras un poquito sobre esa redención, sobre si sientes o has sentido eso, que, no sé, a veces la gente piensa que el duelo debe de vivirse de una manera especial y no como uno puede. Sí, justamente es algo, creo que es de cada quien. Hay una frase que yo creo que a todos nos dicen cuando perdemos a alguien, que es lo tienes que superar. ujú. Y yo me di cuenta que no se puede superar, al contrario, se aprende a vivir sin la presencia de esa persona, sin la presencia física de la persona. Aprendes a verla de otras maneras, pero superar una muerte no se puede, solamente aprendes a vivir sin esa persona. Y también lo que decías, que a veces uno se siente culpable por sentirse feliz. Sí lo he vivido muchas veces, que a veces hasta me he sentido egoísta de decir, es que ¿por qué me siento feliz? ¿Por qué vuelvo a ser feliz si ella ya no está aquí? Mucho tiempo yo creo que eso fue lo que me impedía ser feliz, que cada vez que daba el salto pues para ser feliz, yo decía, no, es que no, yo no puedo estar así porque si mi familia no está feliz y nadie, yo por qué me tendría ese derecho. Y pues muchas personas te quieren llevar o sea, quieren llevar tu duelo como con se sienten con el derecho de decirte cómo llevar un duelo. A veces te dicen como de es que ya tienes que empezar a avanzar, y no se dan cuenta que a veces uno no es que no pueda, sino que es más complicado. A veces nos venden yo creo que esa parte de decir que todo en la vida se supera, y no, la muerte no se supera, se aprende a vivir con la ausencia física de la persona y aprendes a verla de otras maneras. Wow, es súper profundo esto de hay cosas y hay dolores que no se superan. Aprendemos a estar con ellos y aprender implica un proceso, ¿no? O sea, el aprendizaje es un proceso. Entonces, de entrada es, ¿qué voy a hacer con esto? Pues no lo sé, aunque me digan, tienes que ser fuerte, tienes que buscar opciones, tienes que superarlo, se vuelve un mandato muy difícil de llevar porque es un proceso y ahí yo quisiera recalcarlo mucho. Es un proceso y tal vez el proceso va cambiando conforme pasan los años. Hay algo que me llama la atención de lo que dices, Marilu, que decías, me sentía culpable, de empezarme a sentir feliz y más cuando veía a mi familia que ellos no se sentían tan felices. El entorno en el que vivías
te hacía sentir esta culpa? ¿Te comparabas con ellos en cierto sentido? ¿Me puedes Sí, platicar un poquito de eso? sí, 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 claro, ha sido realmente, mm, yo creo que mi vida cambió totalmente, no solo personalmente, también mi vida familiar, realmente una muerte, y yo creo que tan radical como esta muerte que ella era mi hermana menor, era la más chica de la casa, no solo nos rompió personalmente a mi familia, o sea, que cada un miembro familiar, sino nos rompió como familia, cada uno pues tomó su camino, empezó a hacer su vida, yo creo que los que más como no han logrado hacer esa vida, yo creo que son mis papás, y pues uno se siente culpable porque uno empieza a volver a tener, uno vuelve a ser feliz, uno empieza a volver a, a recobrar su vida o a tener una vida diferente, una vida mucho mejor, pero volteas a ver otro lado y ves que ellos no pueden seguir su vida y el entorno ha afectado mucho, realmente ha sido un entorno muy, pues que en lugar de que te ayuden a avanzar y a, no a superar, pero que te ayuden a avanzar y a poder ver el camino, ¿no? Ahí es como que te quieren jalar a retroceder y a siempre recordar, recordar, recordar. No, no está mal quizá recordar a esa persona, pero recordar ese momento creo que para todos ha sido muy doloroso. Sí, no, es que ahorita con lo que escucho que dices, Marilú, me quedo pensando en que, claro, también la culpa viene de que la comparación es en ambos sentidos, ¿sabes? O sea, así como hay un entorno o gente que nos dice, no, es que el duelo debe vivirse de esta manera, en el momento en que lo empiezas a vivir a tu manera y ves que los demás no están, ¿sabes?, paralelos viviendo el duelo así, ya resolviendo, ya haciendo su vida, pues entonces entra culpa, ¿no? Porque yo sí estoy pudiendo, yo veo que ellos no, ¿no? Sí, 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 creo que es complicado, es muy complicado porque, pues, en mi caso ya son 5 años y realmente pues creo que me pasó este accidente siendo pues aún muy chica, a los 18. Yo dije, es que ya no puedo seguirme sintiendo mal cuando yo veía quizá un destello de luz o algo, yo misma era la que me volvía como a meter en la oscuridad. Yo decía, no, es que yo no merezco ser feliz, no merezco volver a, pues sí, a sentirlo realmente, pues porque yo me sentía culpable de, hasta cierto punto era el decir, ¿por qué la vida se llevó a alguien tan pequeña como era mi hermana de 6 años y por qué no a mí? O eran muchas culpas que ahorita pues ya no las siento. Oye, también hablas de que lo que hacemos es aprender a vivir sin la presencia física de la persona. A veces una manera de sentir a la persona que ya no está es justo a través de la tristeza y el malestar, como si se hiciera un estilo de pacto. Mientras yo te extrañe y te llore, es como recordarte y hacerte saber, si es que te puedo hacer saber, que te tengo presente. Pero no es la única forma, me parece que no es la única forma y que tú has ido descubriendo otras por lo que te escucho. ¿Es así? Sí, 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 claro que es así. Realmente empecé a verle en otras cosas. Realmente yo creo que esto ya va más como espiritualmente, que uno la siente cerca, que quizá en mis momentos de felicidad, ahora ya la recuerdo cuando estoy feliz. Realmente yo me había prometido no regresar a los lugares donde estuve yo con ella, con toda mi familia en general, y regresé y no sentí tristeza. Realmente al contrario, fue una liberación muy grande, fue de hablar con ella espiritualmente y decirle, estamos aquí en nuestro lugar feliz después de 5 años. Bueno, yo personalmente lo logré y pues la empecé a ver en todo lo que hacía. Realmente creo que en mi trabajo, empecé a trabajar con niños, entonces en mi trabajo empecé a verlo día con día y dejé de sentir esa culpa y al contrario ya no la recordaba como la recordaba antes, que era en ese accidente, ya la recordaba riendo, ya la recordaba jugando, y yo creo que también es uno de mis motores que me hace pararme día a día su recuerdo y el saber que físicamente no está, pero siempre va a estar junto a mí, si se puede decir. Me parece muy, muy, muy hermoso lo que dicen y lo que dices, Marilú, porque creo que así como dices en tu carta, el día que pasó este trágico accidente, murió parte de mí, creo que también al momento de vivir esa alegría de estar en el mundo, ¿sabes? De conectar así con esa parte eh, alegre tuya, es también como darle vida a ella. Sí, sí, realmente ha sido un camino muy largo, ha sido un camino muy pesado. Obviamente hay días en que uno, pues,
no lo puede evitar estar mal, ¿no? Y realmente, pues al fin de cuentas el duelo no tiene que ser como el de los demás, o no tiene que ser algo lineal, algo que tenga una meta, o sea, que tenga un inicio y que tenga un fin. Realmente, pues fin nunca va a tener, no siempre puede volverse a abrir la herida, pero pues mientras va pasando el tiempo, creo que esa herida ya no se abre tan frecuentemente como antes. Y ahorita que te escucho, Marilu, que hablas de que regresaste a los lugares donde ibas con ella y las veías desde otra forma, me viene la palabra como darle un nuevo significado a esos lugares. Sí, 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 sí. Sí, realmente me fui hace unas semanas con mis amigos a las playas de Oaxaca, que fue el último lugar donde estuve. Y fue algo al principio yo pensé que no iba a poder estar en esos lugares. Yo pensé que, porque siempre yo creo que todos me metían, bueno, más que nada mi familia, mis papás me metían en la cabeza de, no, es que cómo vas a regresar a ese lugar donde fuimos tan felices y ella ya no está. Y yo dije, es que ahora hay que darle, como tú mismo me dices, otro significado al lugar. O sea, ya no por qué verlo con tristeza, por qué ya no empezarlo a ver con otros ojos. Empezar a ver ese escenario que para mí era un escenario que me daba mucho miedo, era un escenario totalmente, se puede decir, totalmente oscuro. ¿Por qué no empezar a pintar ese escenario de otros colores, llenarlo de luz? Y eso pasó. Me conmueve mucho escucharte y ver cómo puedes darle un nuevo significado a estos espacios físicos que podrían evocar dolor y que hoy evocan colores distintos. Y me parece sumamente esperanzador. He tenido pacientes que han perdido hermanos o hermanas y me narran un dolor como muy difícil de explicar incluso, difícil de esto que decías de superar. Y yo soy hermana, y entonces escucharte me conecta con mis hermanos y con este amor filial que hay hacia ellos. Así que yo te quiero agradecer mucho esta esperanza y estos colores que hoy pones. Claro que sí, yo creo que a veces, no, para mí fue muy complicado, realmente mi hermana era el amor de mi vida, justo lo puse en la carta, para mí mi hermana pequeña era una motivación en mi vida para ser, pues como hermana mayor, creo que no, o hermano mayor nos toca ser el ejemplo, ¿no? Ser el que va a guiar y a fin de cuentas en mi caso, pues no. Yo pensé que yo le iba a acabar enseñando muchas cosas cuando ella nació, yo decía es que yo le voy a enseñar pues muchas cosas, desde caminar, dibujar, realmente éramos muy chicas y al final de cuentas quien me acabó enseñando la vida fue ella. Y me la sigue enseñando día con día, me la sigue enseñando a, a volver a sonreír, a ser feliz, a que aunque ella ya no esté aquí físicamente, siempre hay algo que me recuerde a ella, siempre hay algo que me conecta con ella. Es tan simple como, no sé, hay veces en que me acuerdo mucho de ella, puedo ir caminando pues no sé, voy caminando al trabajo, voy caminando a algún lugar. Me acuerdo cuando iba caminando con ella y le gustaba recoger florecitas o algo, veo que caen flores de los árboles y digo que aquí está ella conmigo, con muchas cosas. A mí personalmente tu historia, Marilu, me parece un gran ejemplo, ¿sabes? Para tomar las riendas de mis propios duelos, ¿no? Y saber que es un proceso personal. Y hablando de proceso es, pues, darle todas esas posibilidades y esas caras que de pronto puede tener, como conectar a veces con la persona a través de la tristeza, conectar con la persona a través de la alegría, a través del gozo, ¿no? Que puede tener muchas caras y podemos irle dando espacio a todas y seguir conectando desde ahí con la persona porque finalmente también así es la vida. Así conectamos con los vivos también, ¿sabes? Y no sé, me viene la pregunta para ti, Marilu. ¿Qué tendrías que decirle o qué podrías decirle a alguien que está pasando por un duelo así, tan profundo, tan fuerte, desde tu experiencia? Claro que sí. Realmente lo primero que yo le diría es que viva su duelo. Yo realmente personalmente mucho tiempo no me atreví a enfrentar mi duelo por miedo, porque uno se enfrenta de nuevo a tener que ver frente a frente ese miedo tan grande que en mi caso fue la muerte y no lo quise vivir, realmente acabé explotando. Yo diría que es vivir su duelo, que no se juzguen, que no sean tan duros, que realmente, justo como me decía mi abuelo hace muchos años,
ya no pienses en el por qué pasó, piensa en el para qué pasó, para qué te tocó vivir esto, para qué te tocó esta pérdida. También yo creo que sería pensar en que, repito, creo que nos meten mucho eso de es que hay que superar una pérdida. Y yo diría, no, no la superes, hay que aprender a vivir con esa herida, hay que empezar a, creo que todos los duelos son diferentes, uno no tiene por qué seguir el duelo, si a mí, si yo vivo este duelo así, fue porque yo lo decidí vivir así, pero cada duelo es diferente, no tiene que ser lineal, como lo dije, no es que tenga un principio y un final, no es lineal, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días en que creo que nadie tiene derecho a juzgar a una persona, si hay algún día que tú dices ya sentirte bien y vuelves a recaer, pues dejarlo pasar, dejarte sentir ese dolor, pero también como te dejas sentir ese dolor, pues a no ser dejarlo también ir. Ujú. Cada vez que dices la palabra o la frase de no superes esa pérdida, aprende a vivir con ella, a mí me toca mucho porque es como un paradigma, ¿no? Que se rompe con esta verdad que estás poniendo y es súper profundo para mí, a mí me estremece la verdad el pecho. Y hay algo que me gustaría tocar, somos un colectivo terapéutico y me gustaría, ¿te ayudó la terapia para este tema del Uf, duelo? muchísimo, muchísimo, realmente yo creo que sin la terapia puedo decir firmemente yo no estaría aquí. Creo que yo llegué justamente a la terapia porque ya no le encontraba un otro camino a mi vida que no fuera el realmente quizá irme con mi hermana. Ujú. Y me ayudó demasiado a no a volver a ser yo, porque yo creo que yo creo que todos cambiamos y yo cambié para bien, me ayudó para darme cuenta que mi vida no acababa en un accidente, que yo no era un accidente, porque mucho tiempo yo me sentía siempre en ese accidente, yo sentía que ya al decir mi nombre ya era poder decir, no, pues me pasó esto y esto, y no, era darme cuenta que yo todavía tengo mucho camino por delante, que todavía tengo muchas cosas que hacer, que creo que tengo muchas cosas aún que dar, y muchas veces lo dije, el día que cuente mi historia lo voy a contar con orgullo y y con la cabeza en alto, y lo logré. Oye, y hay algo que a mí me resuena mucho en las pérdidas, que muchísimas no las elegimos, que no elegimos en muchos casos el momento de una muerte y tampoco elegimos muchísimas veces cuánto más vamos a estar vivos. Es como si algo se nos escapara de las manos en ese sentido, no podemos controlarlo. Lo que hoy nos dices es, y sí podemos elegir qué hacemos entre ese gran paréntesis que es nacer y morir. Y pienso en que tal vez hay cosas que no le pudiste enseñar a tu hermana, sin embargo, nos enseñas a nosotros y enseñas a quien te escucha. Y quiero recalcar eso. Dentro de la elección, ok, yo quería enseñarlo hacia acá, hacia mi hermana menor, resulta que lo puedo enseñar hacia otro lugar a partir de ella. Eso es una elección. Sí, realmente hay una frase que hace mucho tiempo leí, no me acuerdo realmente en dónde, pero decía, haz del dolor un talismán que cura. Y creo que al pasar de los años, no hay veces en que uno no entiende, pero ya al empezar a sanar heridas, creo que pues justo es lo que intenté hacer, haz del dolor un talismán que cura, haz de lo vivido algo que pueda ayudar quizá a alguien más. Otra cosa que quisiera comentar que está en tu carta es eh, cuando perdemos a alguien, no solo perdemos la presencia física de esa persona y perdemos a quien éramos con esa persona, que también lo hemos mencionado, perdemos toda una configuración. En tu caso fue una configuración de familia y a un papá que veías feliz y que dices, bueno, creo que esa fue la última vez que lo vi feliz. Entonces también pierdes algo de esta familia. Y pasa muy frecuente, creemos que solo es una pérdida y no. Vienen en cascada otras medianas, chiquitas, en filita, y eso lo hace muy complicado y creo que tiene que ver también porque es tan personal la vivencia. Porque hay toda una estructura que se va armando a partir de ciertas relaciones. Entonces se trastoca, a veces se cae. Sí, 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 sí. Sí, creo que una pérdida no solo, bueno, en mi caso fue
justamente también perder a un papá, digo, gracias a Dios está aquí conmigo físicamente, pero muchas veces mentalmente él sigue culpándose, él sigue extrañando, añorando volver a ver a mi hermanita. Realmente ha sido vivir con un papá en depresión 5 años, que no se juzga, cada quien, como lo hablamos ahorita, cada quien maneja su pérdida. Yo creo que si a mí como hermana me ha costado trabajo, no sé cómo sería un padre, realmente no me imagino el dolor tan grande que tiene que ser para un padre o un padre, madre. Si como hermano es un trayecto demasiado complicado, como padre creo que no, nunca se aprende a superar, bueno, no a superar, mejor dicho, nunca se aprende a vivir con esta pérdida. Y pues sí, yo creo que perdí a un papá feliz. Y es interesante ver cómo, como lo dice Mariana, ¿no? No es un solo duelo, ¿no? Es un duelo de muchas personas que conforman la red familiar que sostiene, que empiezas a ver cómo cambia toda la estructura a partir de un evento en específico. Y Sí, es muy poderoso como reajustarse a ese cambio tan abrupto y tan, yo creo que es entender que ya no va a volver. Justo a mí me pasó eso, creo que cuando abrí los ojos después del accidente que tuve, yo sabía que ya mi vida ya jamás volvería a ser lo que había sido 2 minutos atrás. Nunca volvería a tener quizá la armonía que tenía, o sea, nunca volvería a saber qué era tener de nuevo a mi familia junta. Yo sabía que desde ese momento ya sería una nueva vida. No sabía si iba a ser una vida para un camino bueno, una vida para un camino malo, pero pues yo sabía que ya no va a tener de nuevo lo que algún día tuve, que fue una familia unida. ujú. Ya no se volvería a poder, hablando de mi familia, porque yo espero en un futuro pues yo sí tener a mi familia. Pues no sé si quieran agregar algo más para ir cerrando nuestro episodio de hoy. Yo te agradezco tu presencia, agradezco y como dices, ¿no? También que haz del dolor un talismán que cura y también un talismán que puede enseñar. Tú también me has enseñado mucho y es mucho agradecimiento. No, muchas gracias en verdad por dejarme compartir mi historia, en verdad estoy muy agradecida. Realmente yo lo dije, pues justamente aquí, yo lo dije, el día que cuente mi historia lo voy a hacer feliz y con orgullo y con la cabeza en alto, y que ustedes me den la oportunidad es algo que siempre voy a agradecer y recordar, y que ustedes sean creo que los primeros que puedan escuchar esta parte de mí me da mucha felicidad. El poderte ofrecer un espacio para que estés con la cabeza en alto y llena de orgullo me hace sentir que vale la pena lo que hacemos. Claro que lo vale, estoy 100% segura, para mí realmente este espacio fue muy bonito, se los agradezco mucho y también agradezco mucho lo que hacen. Pues a mí me contagia lo que dices de tener en alto la cabeza con orgullo, y creo que yo la tengo también por, por oír tu historia aquí y por darle ese valor que tiene, y por reconocer en ti lo que se necesita en ese caso y todo lo que has transitado para estar aquí, Marilu. Y bueno, yo me quedo con, hay una frase que dijiste hace rato que me encantó y me la llevo para reflexión propia, que es cuando dijiste, el proceso terapéutico me ayudó a entender que yo no era el accidente, que yo no soy el accidente, y yo le agrego, y puedo dejar de ser, haciendo lo que hago, ser el accidente. Me parece muy lindo porque pues es muy, muy, muy esperanzador. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias en verdad por escucharme, muchas gracias por la atención. En verdad es algo que siempre voy a agradecer, que voy a recordar. Y de nuevo, gracias, gracias por la atención. Muchas gracias por escucharnos y les recuerdo una invitación con mucho cariño y mucha esperanza de compartir historias, y quien quiera compartir su historia puede mandarla por correo electrónico a informes@esdehumanos.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram en la cuenta Colectivo Es de Humanos. Que tengan buen día.
Buena tarde para todos. Muchas gracias, Marilú. Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.